Nacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. Para profundizar en este tema nos acompaña ya vía telemática Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la invitación. Guido, primero quisiera conocer cuáles son los argumentos que esgrime la Corte Penal Internacional para emitir esta orden de detención en contra del presidente ruso y también contra otros ciudadanos rusos. Entiendo también una encargada de niñez del gobierno ruso también. Bueno, lo que hace la Corte es seguir parte de los protocolos que se encuentran en el Estatuto de Roma, tendiente a la investigación de posibles crímenes que están catalogados también en ese mismo estatuto y que tienen que ver con genocidio, tienen que ver con crímenes de guerra, tienen que ver con crímenes contra la humanidad. En este caso en particular, hay, dice la Corte, evidencia suficientemente razonable para presumir la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra, y en ese apartado los crímenes involucrarían deportaciones y también transferencia ilegal de personas de Ucrania a Rusia. La posibilidad de investigar por el lado de la Corte deriva de una referencia que hacen países miembros a la Corte y que vino acompañada de una declaración más o menos conjunta de, creo que fueron 39 países en marzo del año pasado, y que se han ido plegando con el paso del tiempo, y por lo tanto la Corte en alguna medida también está obligada a investigar la viabilidad, la coherencia, lo veraz que puede hacer este tipo de acusaciones, y después de algo así como un año saca esta orden de arresto. Ahora, una cosa importante es que nominalmente la orden de arresto es secreta, pero la misma declaración de la Corte dice de que, dado de que es un conflicto que se mantiene en pie y con vistas a la posibilidad de que esta orden de arresto inhiba nuevos crímenes en Ucrania, han tomado la decisión de hacerla pública con vistas obviamente a la consecución de la justicia. Entonces ese creo yo que es un poco el panorama a nivel de la legalidad internacional. Ahora, llama la atención que esta acusación o la emisión de esta orden de detención se basa o utiliza como argumento y como fundamento jurídico la posible deportación de niños. Se centra precisamente en ese aspecto. Sin embargo, han surgido en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión rusa a territorio ucraniano, otras denuncias de posibles crímenes de guerra que también podrían estar siendo cometidos por soldados rusos. Se habla, por ejemplo, de ejecución de prisioneros de guerra, entre muchos otros que podrían calificar dentro de esta misma terminología jurídica, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué la Corte Penal Internacional se centra en este aspecto en específico y no en otros también? Bueno, por un lado porque los niños son una categoría especial protegida en la Convención de Ginebra y por lo tanto tienen un estatus particular en el ámbito del derecho internacional. Segundo, porque esto es un elemento referenciado por parte de la comunidad internacional. Por ahora no han habido tratativas ni referencias para que la Corte investigue otro tipo de crímenes. Y si bien es cierto, los demandantes y el fiscal de la Corte pueden por mutuo propio iniciar una investigación si considera que la información relativa a otro tipo de crímenes, genocidio o crímenes contra la humanidad, pueden eventualmente estar en marcha, eso en realidad no ha ocurrido hasta el momento. Ahora, no hay que olvidar otra cosa, y es que la Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga a individuos, no juzga a estados, como podría eventualmente también ser el hecho. Y hay otra particularidad adicional, y es que la Federación Rusa no forma parte de la Corte Penal Internacional. De hecho, salió de la Corte el año 2016, y tal vez otra particularidad aún mayor es que tampoco Ucrania forma parte, o en realidad no ha ratificado el Estatuto de Roma, que lo hace un miembro pleno, pero sí al menos ha aceptado la jurisdicción de la Corte para crímenes que eventualmente puedan cometerse en su territorio. Y esa es la razón por la cual entonces la Corte permite esta investigación, pero creo yo que hay que tomarlo con mucha cautela. Por ahora es más bien un hito de orden político y un hito de orden comunicacional, antes que un hito que vaya a traer consecuencias legales y prácticas para Vladimir Putin. En eso precisamente quería profundizar. ¿Qué implicancias podría llegar a tener
este decreto, esta orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, considerando que, por un lado, lo mencionaba Guido, Rusia no ha ratificado, más bien retiró su firma de este pacto en el año 2016. Ucrania tampoco lo ha ratificado, pero mencionabas tú también que habilita a Ucrania que se investiguen eventuales delitos de guerra, crímenes de guerra cometidos en su territorio, y esto habilita entonces a la Corte Penal Internacional a iniciar esta investigación. En concreto, ¿qué consecuencias reales podría enfrentar en este caso Vladimir Putin? Entendiendo también que al menos suena bien complejo que se logre su detención. Sí, bueno, hay varias cosas. Hay una que está ligada a la consecuencia, uno podría decir, legal, y otra es la consecuencia de orden política. Desde lo primero, en general la Corte y el mismo Estatuto de Roma dicen de que la Corte cuenta con el respaldo y el apoyo de los Estados miembros para llevar a la captura de sujetos que puedan estar o que puedan ser sospechosos de haber cometido alguno de los crímenes que se detallan a partir del artículo 5 del Estatuto. Obviamente eso significa de que para el caso de Putin debiera ser la misma policía rusa la que eventualmente lleva el arresto, lo que evidentemente es algo absolutamente improbable. Ahora, por otro lado está la consecuencia política, y la consecuencia política yo creo que forma parte de una larga hebra que hemos empezado a observar incluso antes de la guerra en Ucrania, en donde hay un intento bien deliberado de posicionar a Putin como una suerte de representación del mal, como un sujeto que solamente tiene intereses personales, como un sujeto que no se detiene ante nada ni ante nadie. Y yo creo que esto, si bien tiene un trasfondo legal, no puede desanclarse simplemente del efecto más bien político-comunicacional, y es mantener esta perspectiva en la cual la Federación Rusa lleva toda la culpa finalmente de la guerra, y donde hay una comunidad de países del mundo, particularmente comunidad occidental, respaldada también por instituciones de orden internacional, que está resguardando, por así decir, los principios del derecho internacional. Ahora, esto tiene también un detalle, y es que hay también suficiente evidencia para decir abiertamente de que hay episodios en los cuales se han visto involucrados soldados o fuerzas ucranianas violando también la ley internacional y violando también las convenciones de Ginebra, por ejemplo. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que transmitir es que toda guerra es una guerra que no puede situarse simplemente en blanco y negro. Hay muchas escalas de grises. En general, los crímenes y las atrocidades se cometen por ambos lados beligerantes. Y si bien es cierto, gran parte de la opinión pública mundial hoy día se encuentra en contra de la Federación Rusa con justa razón, eso no debiera inhibirnos finalmente también en cuestionar los delitos o los crímenes que haya cometido, que puedan haber cometido fuerzas ucranianas en el caso que esto haya ocurrido. Ahora, para entender también cómo opera la Corte Penal Internacional, en este caso, ¿qué es lo que ocurriría, poniéndonos en un caso muy hipotético, de que, por ejemplo, se logre la detención de Vladimir Putin? Esto se logra la detención y luego comienza un juicio con argumentos, con alegatos. ¿Cómo opera aquí? ¿Cómo es el proceso judicial que llegaría a enfrentar en el hipotético, insisto, caso de que Vladimir Putin lograra ser detenido? Bueno, va a depender del momento. Este caso es un caso inédito porque nunca antes la Corte había emitido una orden de arresto contra la máxima autoridad de un país en ejercicio. Importante esa última palabra porque han habido expresidentes o exmandatarios que han sido acusados o han tenido órdenes de arresto por la Corte. Me acuerdo, por ejemplo, de Charles Taylor, el expresidente de Liberia, y también Habré, el expresidente de Chad, pero es la primera orden de arresto contra un presidente en ejercicio. Ahora, cabe ver qué es lo que ocurre desde el punto de vista tanto legal como político, si es que ese escenario hipotético, que yo vuelvo a insistir, creo que es un escenario hipotético muy improbable, pero si efectivamente se lleva a su captura, Vladimir Putin tendría que ser juzgado. La sinonimia, o tal vez en análogo dentro de eso, es lo que ocurrió para el Tribunal Especial en Kosovo en 1999, cuando se juzga a Slobodan Milosevic, ¿no? Y donde se le integran un estrado, hay pruebas y hay fiscales finalmente que intentan entregar su versión de los hechos. Eventualmente Milosevic en ese caso también contó con abogados que lo defendieron, etc. Entonces ese es un modelo que uno podría imaginar ocurriendo, pero yo creo que la imaginación en este caso en particular transita muy cercano con la fantasía, y por eso yo creo que hay que mantener un grado de cautela extremadamente alto bajo la suposición de que esta orden de arresto no realmente va a llegar a concretizarse.
Ahora, la argumentación de la Corte Penal Internacional se basa en denuncias de hechos que, me imagino, efectivamente ocurrieron. ¿Cuál es el principal factor que lleva a la Corte Penal Internacional a emitir esta orden de detención en contra de Vladimir Putin? ¿Hay pruebas suficientes para determinar que efectivamente hay intentos de deportación, por ejemplo, forzada de niños desde Ucrania hacia territorio ucraniano? Bueno, lo que hace la Corte es importante aclararlo. La Corte no está acusando a Putin, no ha dado una declaración en torno a eso y de hecho, como ocurre con todo tribunal, todo sospechoso tiene el derecho también de contar con una defensa y algo así es lo que está ocurriendo ahora. Lo que dice la Corte es que hay evidencia razonable para asumir de que pueden haberse cometido este tipo de crímenes y donde Putin puede que haya estado equivocado, pero nótese la inflexión finalmente del vocabulario, es un puede condicional. Y por lo tanto ellos no están realmente declarando que Putin es culpable, sino que con la información con la que cuenta, referido por estos países que yo mencioné al inicio, y además por lo que puede observarse por parte de los propios demandantes y el fiscal, hay un grado de evidencia suficientemente robusta para llevar a cabo una investigación y eventualmente para someter esto a juicio. Y por eso también es tan importante hacer esta suerte de separación. Hay un elemento de orden legal, que es un poco lo que acabamos de describir, pero por otro lado está el tema puramente político, en el sentido de que ya hay muchas personas que están concluyendo algo que la Corte no ha aprobado aún, y es el hecho de que Putin es culpable. Claro, porque es bien confusa la información, porque se habla de que se emite esta orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional en contra de Vladimir Putin. Sin embargo, lo que uno puede llegar a interpretar, y aquí para traerlo a una terminología un poco más chilena, más conocida quizás por nosotros, podría interpretarse esto como que es quizás una orden de prisión preventiva para luego comenzar un juicio, porque estaba leyendo también que la Corte Penal Internacional no puede celebrar juicios en rebeldía, es decir, esto vendría a habilitar de cierta forma el inicio de un juicio con una figura similar a lo que aquí en Chile conocemos como prisión preventiva, ¿no? Bueno, la Corte no puede efectivamente celebrar un juicio en ausencia, es decir, se requiere la presencialidad de quien es acusado. Ahora, la misma Corte yo creo que no peca de ingenuidad. Ella abiertamente dice, sobre todo en el párrafo final de su orden de arresto, de que protocolarmente ella debiera guardar silencio. Las órdenes de arresto nominalmente nunca son conocidas porque pone en riesgo la investigación, pone en riesgo los testimonios, pone en riesgo finalmente y eventualmente la vida de los propios demandados. Pero acá concibe de que, dado que estos son procesos que están en marcha y considerando además tal vez la figura, la relevancia que tiene Putin y en la posibilidad de que, conociendo esta información, haya inhibición de los tomadores de decisión dentro del propio conflicto ucraniano, conciben entonces de que es suficientemente razonable hacer conocida esta información. Ahora, después de todo lo dicho, yo creo que es muy complicado, y yo no soy un experto en aquello, para utilizar lenguaje del código legal chileno para referirme a cuestiones de orden internacional. Sí sabemos que no es posible un juicio in absentia, se requiere la presencialidad de la persona sobre la cual recae la orden de arresto. Esta persona puede cumplir un protocolo, un procedimiento completamente legal en derecho, ¿no es cierto?, por parte de un tribunal internacional, pero acá no hay todavía ninguna resolución ni ningún juicio. Esto es simplemente una orden con vistas a eventualmente resolver los crímenes sobre los cuales se le está acusando. Entendiendo todos los antecedentes que nos comenta Guido, cómo es la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo es también el régimen encabezado por Vladimir Putin, ¿es probable qué puede ser lo más probable? ¿Que Rusia haga caso omiso de esta orden de detención o que efectivamente se intente establecer una estrategia jurídica para enfrentar de cierta forma esta orden de detención, no con Vladimir Putin caricaturizando la escena, entregándose prácticamente a la Corte Penal Internacional, pero sí quizás enviando representantes, enviando abogados, algún equipo jurídico que pueda argumentar o defender eventualmente a Vladimir Putin ante la Corte Penal Internacional?
No, yo creo que la Federación Rusa primero va a esgrimir de que ella no forma parte del Estatuto de Roma, habiéndose retirado en 2016, y muy posiblemente, aunque yo no he tenido oportunidad de ver las declaraciones de las autoridades de la Federación, pero si la historia nos puede enseñar algo, muy posiblemente va a ridiculizar este intento finalmente de manchar la figura de Putin y va a pasarlo básicamente por alto, no va a hacer caso omiso a este tipo de declaraciones y va a probablemente articularlo como una nueva intentona de la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos de colocar a la Federación Rusa como una suerte de paria internacional. Ahora, eso igual no significa que internamente no vaya a haber problemas, porque una de las dimensiones de ataque que ha tenido la Alianza Occidental tiene que ver precisamente con la opinión pública rusa, una opinión pública que hasta el momento ha sido bien impermeable a las críticas contra Putin, pero si uno lee un poco entre líneas, no es una crítica que no haya tenido consecuencia. En general, la estrategia occidental presupone de que esa figura va a terminar siendo fisurada y que ya sea a través de presión social o del círculo cercano de Putin, eventualmente pueda ponerse en entredicho su propia posición de poder y autoridad. Ahora, evidentemente las estrategias en ese sentido son múltiples, nadie está diciendo de que esta sea finalmente aquella que vaya a hacer caer a Putin o que vaya a dar un vuelco en la opinión pública de la Federación Rusa, pero es un elemento de muchos otros que actúan conjuntamente en el intento de aislar a la Federación, de manchar a la figura de Putin y de eventualmente hacer de que la propia sociedad de la Federación Rusa se vuelque en contra de su propio presidente. Y estos intentos por parte de Occidente por minar quizás la fortaleza interna, la aprobación interna que hay hacia la figura de Vladimir Putin en Rusia, ¿ha logrado permear en algo la opinión pública o son intentos que hasta el momento han sido infructuosos? Mira, es bien difícil la pregunta porque no tenemos realmente datos fehacientes o fidedignos desde dentro de la propia federación. Si uno revisa las encuestas de Rusia, en general las tasas de aprobación de Putin siguen siendo extremadamente altas, pero tal vez por ese mismo hecho uno duda del grado de confiabilidad que éstas tengan. Hay algunos comentarios de analistas rusos que dicen de que el círculo cercano, el ministro de Defensa Shoigu o Petrushev o el general Surovikin, eventualmente estarían a veces presentando dudas en torno a la estrategia que tiene la guerra, pero nada de eso es comprobable. Lo que sí parece ser comprobable es que después de un año Putin no ha cambiado su estrategia, mantiene su orientación, ¿no es cierto?, de absorción de Ucrania, ha manifestado una y otra vez que no se detendrá en torno a la desnazificación, la desmilitarización, la reorientación geopolítica ucraniana, y con vistas a la primavera, que todo el mundo al menos asume, o todos los analistas creo yo que concuerdan de que puede venir un contraataque ucraniano, va a verse si esta es una guerra que va a seguir extendiéndose por todo el año, que es mi opinión. Yo creo que esta va a ser una guerra que nos va a acompañar por todo el año 2023, o bien va a llegar algún momento, un hito fundamental, que pueda visualizar algún tipo de salida negociada. Esa salida negociada, al menos hasta ahora, no se ve por ningún lado, pero las guerras son suficientemente dinámicas, flexibles y plásticas para imaginar de que, dependiendo de las circunstancias, esta pueda aparecer. Y ahora bien brevemente, porque se nos fue el tiempo, Guido, se anunció un viaje de Xi Jinping, el presidente de China, a Rusia por primera vez desde que comenzó la guerra. ¿Qué implicancias puede tener esto? ¿Significa esto un espaldarazo a la gestión rusa, a la gestión de Vladimir Putin? ¿Es quizás una postura quizás de paños fríos a la situación? ¿Cómo se puede interpretar este anuncio de viaje que se efectuaría entre el 20 y el 22 de marzo? Bueno, esto viene precedido de un intento diplomático muy acentuado por parte de China de proponer una salida negociada y pacífica al conflicto, la llamada salida de los 12 puntos. No es improbable que Xi Jinping discuta esta salida con Putin o que al menos haga exploraciones de algún tipo, pero también esto viene en paralelo de información que dice de que China estaría entregando algún tipo de suministro de carácter militar a la propia Federación Rusa. Entonces creo que China ha seguido, por así decir, una estrategia bien conocida: tratar de aparecer imparcial, tomar oportunidades cuando éstas se permanezcan o estas surjan en el ámbito del desarrollo del conflicto y, por cierto, intentar minar las bases de la institucionalidad internacional a la cual yo creo que China se opone fundamentalmente porque está liderada por los Estados Unidos.
Bien, Guido Larsson, agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas respecto a esta orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional en contra de Vladimir Putin. Gracias, Guido, por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer